Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro primer vídeo del canal, donde os enseñaremos a plantar árboles de pistacho. Será realizado una serie de vídeos que podéis encontrar en nuestro canal y os explicaremos paso a paso cómo lo hemos hecho nosotros. Yo soy Mai. Y yo soy Felo. Y estás viendo Esto sí que es vida. Antes que nada, decirles que si no disponen de una gran superficie, pueden adaptar esta técnica en vuestro jardín. Lo primero es realizar los agujeros, de aproximadamente 1 metro cuadrado. Nosotros lo hicimos con esta aulladora y debido a que encontramos muchas piedras, los hicimos algo más pequeños. Para sacar las piedras nos apoyamos de unas barras de hierro. Como en nuestro caso nos hemos encontrado con un terreno franco-arcilloso, hemos rellenado el agujero con buena tierra, estiércol y arena. Esto hará que le dé más vitalidad al árbol y pueda drenar bien en caso de exceso de agua. La forma en la que nos organizamos fue que mientras uno estaba con la aulladora, el otro iba sacando las piedras para poder continuar. Tuvimos la gran suerte que mi padre nos pudo ayudar en todo momento. Esta es nuestra castañita que nos ha fabricado todo el estiércol, así que le estamos muy agradecidos. Nosotros hemos elegido el portainjerto cornicabra. Es una raíz pivotante, quiere decir que va hacia abajo y va a tener que hacer un agujero bastante profundo, o vamos a intentar hacerlo lo más profundo que podamos, para que el árbol gaste la menor energía posible en raíces y más en fruto. Esto le va a dar mejor vigorosidad a nuestro árbol y producirá mejor calidad de fruto. Mira, mira qué pedazo lombriz. Una buena señal de saber si la tierra es buena es que contenga vida. Es un gran indicativo que la tierra contiene muchos nutrientes para la planta. Nuestro marco de plantación es de 5 por 5. Esto quiere decir que la distancia entre cada árbol es de 5 metros. Normalmente para una plantación de pistachos se recomienda un marco de 7 por 7. Pero como estamos entrenando la raíz para que baje, no nos hará falta tanta separación. Una vez que tengamos los agujeros hechos, rellenamos unos 10 centímetros con la mezcla de estiércol, arena y buena tierra, que es lo que encontrará la planta en su momento de floración cuando más nutrientes necesite. A continuación colocamos un ladrillo donde irá montado un tubo de PVC que servirá para alimentar el árbol de forma directa y el tutor que servirá de guía para que el árbol crezca verticalmente de forma adecuada. Después terminaremos de rellenar todo el agujero solo con buena tierra para que las raíces dormidas no estén en contacto directo con el estiércol y dejaremos así preparado el agujero para el día de la plantación que veréis en el próximo vídeo de esta serie.